Puedes venir de una corporación gigante, tener 20 años de experiencia, manejar millones de proyectos, pero aún así fracasar en Chile. No porque no sepas ejecutar, sino que porque ejecutar no es suficiente. Las corporaciones, empresas grandes, tienden a pensar todo como un sistema. Significa que cuando están haciendo sus proyectos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o donde sea que sea un país desarrollado, hacen todo para solo replicar su sistema en el país donde llegan a trabajar. Quiere decir que cada uno de los profesionales hace su labor y nada más que su labor, así como también los procesos, los procedimientos, etcétera. Significa que los KPI que desarrollan allá los quieren implementar acá. Los procedimientos que desarrollan allá los quieren implementar acá. Es como poner una filial de la empresa en el país al que llegan. Lo que no logran estas empresas incorporar a estos procedimientos, KPI, etcétera, son la cultura, las redes informales de poder, la comunicación. Piensa esto. Cuando estás en una empresa y tienes un cargo ya bien definido, lo que tienes que hacer es desarrollarlo. No es necesario que sepas comunicarte bien con tus subalternos o con tus colegas, porque tu cargo dice que tienes que ser el gerente de operaciones, el gerente técnico, el gerente de un proyecto. No es necesario, insisto, en que tú comuniques bien o trates bien a las personas. Yo esto lo he visto en empresas que vienen de Estados Unidos mayormente, que las personas dan las instrucciones sin importar cómo las den. Y al momento de tener algún conflicto, se produce una discusión y gana el que grita más fuerte, que generalmente es el que tiene el cargo más alto. ¿Crees tú que en Chile podría hacerlo? Hay una diferencia estructural entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, como lo es Chile, como lo es Perú y como lo es la mayor parte de Sudamérica. Y es que, como lo he dicho en algunos videos anteriores, los países desarrollados tienen compañías, empresas, corporaciones, donde los cargos son muy especializados. La persona que trabaja en operaciones se dedica solamente a eso. La persona que trabaja en contratación de recursos humanos se dedica solamente a eso. El CEO de la compañía solamente se dedica a eso. No tiene que realizar más actividades fuera de su cargo. En países pequeños, subdesarrollados, los gerentes, los CEO, los dueños de empresas tienen que hacer de todo. No te sorprenda que un jefe de un área, un gerente de un proyecto, tenga que ir a conversar con las comunidades que rodean a un proyecto y negociar con ellos algún tipo de problema que ellos tengan. No te sorprenda que cuando llegues acá veas que el gerente de un área tenga que contratar personas. Probablemente tú pienses, ¿por qué el gerente de un área va a contratar personas si hay una persona para eso? No la hay. En las empresas chilenas se produce un vacío en cargos medios. ¿Por qué? Porque la gente que está dirigiendo los proyectos, los cargos altos, siempre están. La fuerza laboral también siempre está, pero los cargos medios empiezan a desaparecer. Esto es que el mayor de abajo, los supervisores en general, tienen que desarrollar muchas más labores porque los cargos del medio no existen y los que están ahí arriba, los gerentes, los que llegan al cargo de gerente de un proyecto, tienen que desarrollar muchas más cosas porque no tienen mucho apoyo tampoco. Entonces, en Sudamérica, cuando te enfrentes a la realidad de un país sudamericano, te vas a dar cuenta que tienes que hacer muchas más cosas de las que hacías en tu país. Se produce aún un problema mayor cuando la resistencia que tú puedes traer desde tu país, por la comodidad que tengas, por la experiencia que tengas, incluso por la edad, no quieras adaptarte al lugar al que llegas. Por eso es que en este video te voy a dar una pincelada de cómo es la realidad al llegar a Chile o a algún país sudamericano viniendo de un país desarrollado y teniendo que desarrollar un proyecto acá. Lo que tú solías hacer allá como una actividad especializada, no la vas a lograr hacer aquí en Chile. ¿Por qué? Porque la especialización que en tu país existe, en Chile no existe tanto. Entonces, cuando tú eres especialista en un área de la empresa, cuando llegues a Chile vas a tener que hacer mucho más. ¿Es molesto? ¿Es absurdo? Quizás. No lo sé. No sé cómo lo enfrentarás tú. Solo te voy a mostrar en este video la realidad que tendrás que ver cuando llegues aquí. Hablamos en algún video sobre los gerentes funcionales, los que son muy técnicos en algún área. Está bien, pueden desarrollar muchos proyectos ellos, pero carecen de comunicación. ¿Por qué? Porque no es necesario cuando eres un especialista. Es necesario que sepas arreglar un problema eléctrico si eres eléctrico. Es necesario que resuelvas un problema con recursos humanos, si es que así trabajas. Pero
La comunicación que se produce entre departamentos o la comunicación que se produce con las personas fuera de la compañía, contratistas o cualquier stakeholder, no es necesario que la manejes. Aquí en Chile tienes que hacerlo. Aquí en Chile tienes que hacer de todo. Entonces, si en tu país eres muy funcional, eres muy técnico en tu materia, tienes poca comunicación, te lo digo que cuando llegues a Chile vas a tener que comunicar mucho. Hay muchas reuniones. Hay muchas reuniones porque las personas que están afuera del proyecto, los stakeholders, quieren estar involucrados en el proyecto. Y como no están en el día a día en él, necesitan que tú les informes. Las personas, como comunidades o como vecinos de los proyectos, siempre solicitan que el dueño del proyecto, el gerente del proyecto, vaya a hablar con ellos. Se sienten ofendidos cuando envían a alguien a hablar con ellos. Entonces tendrás que enfrentar reuniones. Pasa mucho que en los proyectos mineros o en los proyectos de gran volumen en Chile, los trabajadores tienen paralizaciones o movilizaciones. Significa que dejan de trabajar por un tema en particular. En general es por pago de bonos o por sueldo atrasado. Ellos no van a querer que el que está bajo tuyo o el que está bajo de él vaya a hablar con los trabajadores. Tú tendrás que hacerlo. Si tienes más de 200 trabajadores, vas a tener que hablar con un megáfono o con un micrófono y vas a tener que hablar con ellos y recibir todo lo que ellos te digan. Es una situación intensa, es una situación difícil que yo la viví, pero tienes que tener un manejo comunicacional para ello. Si tienes la idea de así como funciona en algunos países, no sé si el tuyo, de que tú gritas las instrucciones, que ladras lo que quieres decir y la gente la acata, aquí no va a pasar. Y mi interpretación de eso es que en Chile los sueldos no son tan altos como pueden ser en los países desarrollados. Entonces, los problemas que hay no se compensan con el sueldo que están recibiendo. Así que es fácil reclamar, es fácil exigir más, es fácil entrar en una movilización. Pero no es tan fácil cuando tienes que enfrentarte a esa movilización, controlar la movilización y hacer que los trabajadores de nuevo vuelvan a sus labores. Ese es solo un ejemplo. Otro puede ser que las liquidaciones de sueldo no le están llegando a los trabajadores. Significa que ellos no pueden postular a una casa que se están comprando. Significa que el banco no les puede dar un crédito porque le falta la liquidación. Y van a llegar, no unos pocos, van a llegar varios a ver qué está pasando. Y si tú no tienes buena comunicación con el departamento, vas a tener problemas. Recuerda que el gerente de proyecto lidera el proyecto en el terreno, pero la empresa que está en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido o donde sea, tiene un gerente de departamento allá, que no le importa dónde estás tú ni qué estás haciendo. Entonces cuando hables con él, tienes que negociar, tienes que comunicar el problema que tienes acá, tienes que saber explicarlo y cuando, si a ti te costó entender el problema que estás acá, imagínate cuánto te va a costar explicarle ese problema a alguien que está allá, que ni siquiera ha olfateado la realidad de Chile. Dicho esto, tienes que hacer mucho más de lo que hacías cuando estabas en tu país y eventualmente por el mismo sueldo. Y aquí es donde llegamos al meollo de este video. Un profesional senior puede ser despedido cuando está en Chile. Puedes perder tu trabajo cuando llegues a Chile. Si tienes sobre 40 años como yo, puedes llegar a Chile y perder lo que ya has ganado. No sé si perder. Eventualmente podría estar en riesgo. Y el riesgo mayor en una situación aquí en Chile se produce generalmente por falta de comunicación o por una comunicación débil. Puedes alertar sobre problemas, puedes mostrar fallas en el proyecto, puedes mostrar mejoras en el proyecto, puedes exponer un problema a tus jefes allá en tu país y te van a entender sin ningún problema. Pero si todo lo que te dije antes no lo puedes comunicar aquí en Chile, tu equipo, tu proyecto corre riesgo. El riesgo no es que tú vayas a perder tu trabajo en la empresa que te trajo. El riesgo es que tú pierdas la credibilidad con las personas con las que trabajas. No todos van a ser de la empresa originaria. No todos van a pertenecer a la empresa de donde tú vienes. Van a tener que contratar gente acá. Si tú no logras la interdependencia con tu equipo, que todos hagan lo que tienen que hacer y que todos vean el barco en la misma dirección que vamos apuntando, vas a tener muchos problemas y vas a tener que, si normalmente tienes que hacer más cosas, con gente en tu contra vas a tener que hacer mucho más. No confundas eficiencia en un proyecto, rapidez, mejora de costos, mejoras en el alcance del proyecto,
con buena o mala comunicación. El costo, tiempo y alcance son cosas técnicas. Es lo que viene en el proyecto. Es hacerlo. Tú probablemente tienes mucha experiencia desarrollando proyectos allá en tu país. Pero cuando llegues acá, para que eso funcione al 100% tienes que comunicar y no es una parte menor. Cuando tienes una reunión, por ejemplo, con un organismo del Estado, si tienes una mala comunicación pueden detener tu proyecto. Si detienen tu proyecto significa que el plazo se extiende, significa que los costos aumentan y significa que el alcance se queda igual. Y eventualmente podría bajar. La comunicación es fundamental cuando estás en un país pequeño como lo es Chile. ¿Por qué creo yo que la comunicación está subestimada en los países grandes y desarrollados? Porque vi muchos colegas que venían de otros países y su nivel de comunicación no tenía relación con el lenguaje, no tenía relación con si sabían o no hablar español, porque yo hablaba inglés en ese tiempo muy bien y hoy incluso lo veo. No tiene que ver con que no sepan cómo decir o no conozcan el vocabulario de la industria en la que trabajan en español. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando tú trabajas en una empresa muy especializada, tu labor es específica en algo y no necesita comunicación. En un ejemplo claro, para que tú me lo entiendas, cuando estás en una fábrica de ensamblaje de un auto, algunos ponen las ruedas, algunos ponen el volante, algunos ponen el motor, algunos ponen los vidrios, etcétera. No es necesario que el que está poniendo los vidrios converse con el que pone las ruedas. Solamente lo hacen. Multiplica eso a una escala mayor. Y el que está trabajando en piping, si es que hablamos de construcción, no tiene que saber mucho de lo que está haciendo el eléctrico, porque son proyectos muy grandes, no tiene que entenderlo, no tiene que preocuparse de eso. Hay alguien que va a conectar esas áreas, que va a ser el gerente de proyecto quizás, o el gerente del área, si es un área, si el proyecto está dividido en áreas. No tienen que comunicarse entre ellos. Pero aquí en Chile, si es que eventualmente tienes que representar a la empresa frente a las comunidades indígenas de tu proyecto, que están cerca de tu proyecto, y tú eres el encargado del piping, no puedes llegar solamente a hablar del piping, porque probablemente, que es casi seguro, te van a preguntar por piping, te van a preguntar por electricidad, por el hormigón, por los moldajes, etcétera. El gerente de proyecto a lo mejor ese día no fue, y tú tienes que manejar el proyecto, tienes que darle respuesta a ellos. No tomes esto como que ser especialista en un área es malo, ni que trabajar en una empresa grande es mucho mejor que trabajar en una empresa pequeña como pasa aquí en Chile. No tiene que ver con términos de bien o mal, o mejor o peor. Tiene que ver con adaptarse. Cuando llegas a un país pequeño tienes que adaptar. Así como lo dije en el video anterior que tienes que adaptarte de una empresa grande a una empresa pequeña, de una empresa pequeña a una empresa grande. Cuando vienes de un país desarrollado a un país subdesarrollado, tienes que adaptarte también. Y tienes que hacer más cosas y mayormente es comunicación. Si tú tienes una buena comunicación en tu idioma original, vas a poder hacerlo más fácil en un segundo idioma como es el español. Cuando te adaptas al español, puedes comunicarte con muchas más personas y puedes resolver problemas que finalmente hacen que tu proyecto y tu empresa ganen. Si ganas tiempo con una buena comunicación con los stakeholders, puede que incluso tu presupuesto aumente y tu alcance también aumente. Las tres variables que siempre hablamos de los proyectos están siempre activas. Te vuelvo a preguntar, si tienes sobre 40, te envían a trabajar a Chile en un puesto de poder, ¿corres riesgo? Creo que sí. Yo creo que corres riesgo no por lo técnico, no porque no sepas construir, no porque no sepas dirigir en la empresa de comidas, no porque no sepas dirigir una filial de venta de autos. No es por eso. Es porque la comunicación con los que están involucrados en el proyecto y los que están más afuera del proyecto es fundamental para evitar problemas y para solucionar problemas. Y cuando hablo de comunicación no me refiero a hablar en español, me refiero a mejorar tu forma de transferir información hacia el que está al frente en español y ocupando un vocabulario de la industria en la que tú trabajes. Aquí quiero dar un ejemplo de una experiencia que yo tuve en más de una ocasión, dado que yo estudié en una universidad donde me hablaron de la especialización. Me dijeron que la especialización era lo que estaba reinando el mundo de la construcción, estoy hablando en los 2000. Yo digerí y me tragué ese cuento y me especialicé en un área de la construcción y me di cuenta que cuando estaba trabajando siempre me estancaba en comparación con otros colegas, porque ellos crecían más que yo.
¿Por qué ellos resolvían problemas mejor que yo? ¿Por qué sus proyectos podían crecer en alcance y los míos no? Mirando y aprendiendo y leyendo y especializándome más y estudiando también, me di cuenta que la comunicación es una parte fundamental para resolver problemas en tu empresa y fuera de la empresa también. Si hubiese seguido especializándome en una área de la construcción, como eran pavimento y obras civiles, mi camino hubiese llegado a ser muy reducido. Y es probablemente lo que te puede pasar a ti cuando vengas a Chile. Si tú vienes a trabajar pensando que la especialización, lo funcional, lo técnico lo es todo, te vas a golpear con el suelo la cara, dándote cuenta que no lo es todo. La comunicación hace que tú puedas resolver problemas, la comunicación hace que tu proyecto mejore. Imagínate cómo te puedes sentir tú cuando después de una reunión difícil con muchos stakeholders vuelvas a la oficina, tengas una reunión con tu oficina, con tu gerencia en Estados Unidos o donde sea, y le dices, jefe, aumenté el alcance del proyecto, jefe, aumenté el presupuesto del proyecto y aumenté el tiempo del proyecto. Así que si veníamos por 15 meses a trabajar a Chile, nuestro proyecto va a durar 20 meses. Más dinero para tu compañía, quedas mejor referido con tu compañía y probablemente si hacen otro proyecto, tú vas a estar al mando de ese proyecto con mucha más experiencia. No lo lograste porque técnicamente eres bueno, porque eventualmente no te vieron terminar el proyecto. Lo lograste porque tu comunicación con el gobierno de Chile, con el alcalde de ese lugar, con las comunidades, con los contratistas, te hicieron tener un buen manejo. Eso lo logras con comunicación. Si además de ser bueno comunicando en inglés, eres bueno comunicando en español, tienes un plus por sobre los demás chilenos y por sobre los demás colegas que vienen de tu país. La comunicación hace que los profesionales se destaquen por sobre los demás, no lo técnico. Te voy a dar un framework que te va a ayudar mucho cuando te veas enfrentando a un problema. Piensa en 4P. Estas 4P van a hacer que tú puedas enfocarte mejor en resolver un problema y de mejor manera. Piensa en poder. ¿Quién realmente decide? Posicionamiento. ¿Dónde estás tú? Protección. ¿Qué riesgos asumes al decirlo? Propuesta. ¿Qué propuesta concreta ofreces para solucionar el problema? Con eso te das cuenta que no es técnico, es la solución a un problema y estás buscando la manera de cómo comunicar ese problema y cómo solucionarlo también. Dar una vuelta a eso y cuando te enfrentes a alguna situación difícil, alguna situación crítica en Chile, probablemente te va a dar un buen respiro y no vas a poner tu puesto en riesgo. Aquí en Chile además las personas tienden, cuando se produce un problema en un proyecto, tienden a pedir la cabeza del que está al mando del proyecto. No de los trabajadores, no de los contratistas. Siempre piden la cabeza de quien está al mando del proyecto. Así que si vienes tú a gerenciar un proyecto, tu puesto va a estar en riesgo no porque tu empresa te pida que salgas. Es porque las personas, los stakeholders, creen que tú no puedes manejar el proyecto de buena manera si es que no tienes buena comunicación. Finalmente, si vienes a Chile, no solamente tienes que adaptarte a la cultura, te adaptas a una estructura de poder diferente, a una lógica laboral diferente, a un sistema donde la comunicación pesa tanto como la ejecución. Y piénsalo así, adaptarse no es debilidad, incluso si ya tienes unos buenos años encima, por sobre los 40 mayormente. Adaptarse es una estrategia profesional. Eres mejor profesional, en mi opinión, si te adaptas mejor. Adapting is not weakness, it's professional strategy. If you are arriving in Chile or already operating here feeling friction, I can help you navigate that transition. This is not about Spanish. It's about strategic communication in real context.